buenas tardes a todos. Soy Maricruz Martín. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Universidad de Manresa y el ISDE en el contexto del Máster de Seguridad del Paciente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, impacto de la pandemia por COVID-19 en la seguridad del paciente. Para ello contamos con dos grandes expertos y además amigos que van a compartir su experiencia en este tema de la pandemia y la seguridad. Uno de ellos es Xavier Nubials, él es jefe clínico del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron y coordinador de los proyectos Bacteriemia Cero e Infección Urinaria Cero. Y el segundo experto ponente es el doctor Santiago Tomás, que él es director jefe de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente de Badalona Serveis Assistencials y también es director gerente de la Fundación para la Investigación, Docencia e Innovación, FIDIPS, de la que yo también soy presidente. Yo soy médico intensivista, algunos de ustedes me conocen, trabajo en el Hospital Universitario de Torrejón y junto con la doctora Carmen Gomar somos las directoras responsables del Máster en Seguridad del Paciente que se hace con el área de salud de ISDE y la Universidad de Manresa. Saben que el formato de este webinar es un formato a modo de diálogo en el que vamos a lanzar preguntas a nuestros expertos relacionados con el tema y vamos a intentar debatir los aspectos fundamentales que ellos consideren más relevantes, pero también vamos a tener la oportunidad que durante todo el espacio del webinar, que durará como siempre 1 hora, en este caso 55 minutos, puedan compartir, realizar también sus preguntas a nuestros expertos y puedan presentar sus sugerencias, sus comentarios o todo aquello relacionado con el tema de hoy, COVID-19, seguridad del paciente, para que podamos compartir nuestra experiencia. Muchas gracias a todas las personas que están conectados y primero cedo la palabra a los dos expertos ponentes antes de iniciar el debate por si quieren decir algo para su presentación. Santi. Dar de entrada las gracias a la Universidad de Manresa y a ISDE por la invitación a estar hoy aquí y poder hablar también de seguridad del paciente, que sabéis que es la materia que más nos apasiona para intentar ayudar a mejorar lo que hacemos, ¿no? Y dar esta ocasión de poder presentar o poder hablar, más que presentar, sobre las experiencias que hemos vivido en seguridad del paciente, los proyectos EdCovid que hemos desarrollado, etcétera, pues es una buena oportunidad de difusión y os quería dar las gracias. Muchas gracias, Santi. Xavier. Sí, gracias. Yo también quería agradecer a la organización la invitación. Para mí es un placer y un orgullo estar compartiendo esta sesión con todos ustedes y compartir pues, sobre seguridad, sobre experiencia vivida durante estos 2 últimos años y con también la pretensión de aprender del grupo que forma esta webinar. Gracias. Muchas gracias, Xavier. Bueno, creo la verdad que podemos asegurar que podemos hablar en primera línea, tanto los dos ponentes como yo moderadora, por haber vivido la pandemia como muchos de ustedes probablemente, sobre todo los relacionados con el ámbito sanitario. Lo que ha supuesto la pandemia, sabemos que para toda la sociedad, pero especialmente a nivel sanitario, especialmente a nivel del ámbito hospitalario, en muchas unidades, en muchos servicios y en áreas específicas como son las unidades de cuidados intensivos, los servicios de medicina intensiva, pero ya digo que podemos hablar en general del impacto que ha tenido. Y sabemos que no solo en mortalidad, que ha sido muy alto y por desgracia, aunque controlada, todavía son muchas las personas que fallecen o que están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, una enfermedad que apareció ya hace más de 2 años y que ha cambiado nuestras vidas, es una realidad, pero también ha cambiado nuestras organizaciones. Creo que ha significado o ha afectado muchas de las dimensiones de la calidad, pero por otro lado también nos ha puesto en una situación de reto en el que evidentemente tenemos que salir mejorando, ¿no? Mejorando nuestro sistema sanitario y hemos tenido la suerte de vivirlo en un sistema relativamente sano y relativamente fuerte que creo que nos ha permitido de alguna manera pues, que la experiencia
fuera menos traumática que en otras áreas, en otros ámbitos, en otros países. Es una realidad y además es por definición, ¿no?, que la calidad de la asistencia se reduce en situaciones de crisis y está establecido que por encima del 200% de una actividad basal, esos estándares disminuyen y la calidad de esos cuidados que podemos ofrecer a nuestros pacientes están por debajo de lo habitual, y esto es una realidad y es lo que hemos visto sobre todo en la primera, creo que podemos, y lo hablaremos con detenimiento, en la primera ola de esta pandemia, que es la que saturó claramente por primera vez para muchos de nosotros nuestro sistema sanitario. La primera pregunta que os lanzaría es, de las dimensiones de la calidad, ¿compartís la importancia o que realmente el impacto de esta enfermedad haya sido sobre la seguridad? Y aunque luego entraremos en más detalles y especialmente pues, en el ámbito de algunos proyectos, ¿y hay alguna otra dimensión que creáis de la calidad que se haya visto realmente tan afectada como la seguridad? Santi. Bueno, yo creo que has hecho un resumen bastante interesante y bien de un poco de lo que ha sido, iba a decir lo que fue, y desgraciadamente esto no se ha acabado, ¿no? Quizás estamos en una fase que ahora lo estamos asimilando de otra manera, incluso a veces hasta peligrosamente, con una cierta actividad rutinaria, ¿no? De algo que hace 2 años pues, nos explotó a todos de golpe, ¿no? Y yo quería hacer una anécdota de 30 segundos, si me permites, ¿no? O sea, en el momento que a mí me llaman por teléfono, yo soy internista, me llaman por teléfono, me están pidiendo que me haga cargo de un equipo de cirujanos, traumatólogos, digestólogos, para que hagan de internistas y lleven entre 80 y 100 enfermos de COVID, pero en cuestión de una semana, demuestra que algo estaba fallando, algo nos había explotado y que no sabíamos bien qué dimensiones tenía, ¿no? ¿Qué cosas fallaron? Pues evidentemente la seguridad del paciente se vio totalmente quebrantada y ya comentaremos algunos aspectos. La accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios también es otra dimensión que se vio afectada, pero quizá afectada por la sobredemanda, ¿no? La accesibilidad a las unidades de cuidados intensivos, lo sufristeis sobre todo vosotros dos, pues se vio, sobre todo en las primeras olas, muy reducida ante tanto paciente crítico y las necesidades, lo que tú acabas de decir, ¿no? Dimensiones de asistencia superiores al 200% son muy difíciles de manejar y no estábamos preparados. Yo creo que aquí hubo 2 factores muy importantes, ¿no? O 3. La improvisación de algo que no estábamos preparados. Estás preparado para un terremoto, un incendio, una catástrofe ferroviaria, si quieres, o un avión, pero no para que enfermedades pandémicas como lo que ha ocurrido, y la seguridad y desde mi punto de vista también la accesibilidad se vio totalmente alteradas como dimensiones de calidad. Muchas gracias, Xavier. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Santi. O sea, la dimensión más importante fue la seguridad, sin duda alguna, por el desbalance que había entre la demanda asistencial y lo que podíamos ofrecer en ese momento, y luego la accesibilidad también, ¿no? También por la falta de recursos, a pesar de que sí que nos pilló, digamos, quizá más desprevenidos, pero no todos desprevenidos, porque ya teníamos planes de contingencia y sabía, menos en las UCIs, ya habíamos adelantado esos planes, pero sí que la dimensión, o sea, el volumen, sí que nos superó en cuanto a expectativas, ¿no? Pero a pesar de la anticipación que tuvimos, pues como digo, impactó claramente en la seguridad y en el acceso de los pacientes a la asistencia que les teníamos que dar en ese momento. Bueno, creo que compartimos nosotros y seguro las personas que están conectadas la importancia, ¿no?, que tiene también la seguridad del paciente en los resultados de todo lo que hacemos, ¿no? Porque al final es una de las dimensiones transversales, como otra, que es la medicina centrada en la persona, medicina centrada en el paciente, que creo que también podemos decir claramente que ha sido una de las que más ha sufrido, ¿no? También las consecuencias de esta enfermedad. Quería preguntar a Santi por qué FIDIPS en el momento, yo creo que todavía más alto, ¿no?, en el momento más grave de esta pandemia,
propone o lanza el estudio SET-COVID, en el que busca con ese estudio o qué cree que va a encontrar, y si realmente esa hipótesis se confirman los resultados. Luego te pediré que nos resumas un poco ese estudio, que es uno de los estudios, creo, pocos estudios que muestra realmente el impacto que ha tenido la pandemia en la seguridad. Pero ¿qué es lo que le hace a CIDIPS en ese momento pensar que puede ser importante? A ver, yo creo que nace un poco también de las experiencias personales que estamos viviendo en aquel momento, ¿no? Que estamos observando las cosas que están pasando y te das cuenta de lo que hablábamos antes, que está fallando la seguridad, ¿no? Y necesitas establecer, en aquel momento crees, dentro de la situación de caos que estás viviendo, que es necesario hacer una foto de lo que está ocurriendo, que desgraciadamente ya es una foto reactiva, ¿no? Es decir, ya las cosas ya han pasado, están pasando en aquel momento, ¿no? Con un objetivo de intentar poder empezar a poner algún tipo de barreras o soluciones para que algunas cosas de las que estaban ocurriendo no pasaran, ¿no? Y esto fue quizá el motivo de la primera encuesta del COVID que se realizó alrededor, si no recuerdo mal, entre abril y mayo. O sea que ya habíamos pasado quizá la punta de aquella ola, ¿no? Pero estabas empezando a recoger mucha información. Y estábamos viendo cosas, y luego si quieres ya entraremos en detalles, ¿no? De los efectos directos propios de la atención del COVID. Estábamos viendo los errores diagnósticos que estábamos teniendo de gente que no lo calificabas como COVID y resulta que sí que eran COVID y habían estado dando vueltas por el sistema con aspectos que repercutían sobre su asistencia, sobre su salud, los efectos indirectos de lo que estábamos experimentando, sobre todo con fármacos. Todavía recordamos el tema de la hidroxicloroquina, ¿no? Y en aquel momento estábamos utilizando fármacos de una manera muy empírica porque nos llegaban informaciones diversas y qué efectos de aquellas acciones teníamos. Y luego teníamos una incógnita que estamos empezando a ver ahora, que eran lo que llamábamos los riesgos tardíos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con toda esta gente que estamos visitando y actuando sobre ellos para salvar vidas? Porque estamos haciendo cosas, bien por lo que hacemos, bien por la enfermedad, bien pues por lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, Marisol, síndromes post-UCI, bien lo que pase aquí, esto va a repercutir sobre la gente, ¿no? Entonces queríamos hacer una foto y una foto evolutiva en el tiempo, ¿no? Como ya sabes, al cabo de varios meses se volvió a repetir, 9, 10 meses para saber qué había cambiado y cambiaron cosas, ¿no? Pero lo que al momento era hacer una fotografía y hacer una llamada de atención, una alerta de, sí, hemos de atender a los pacientes, pero ojo, que también estamos generando otros problemas, ¿no? Completamente de acuerdo. Xavi, bueno, Xavi Nubials, como he dicho, es experto, creo que evidentemente por su especialidad en medicina intensiva, pero lleva muchísimos años trabajando y enseñándonos seguridad en el ámbito específicamente de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria. Y me gustaría preguntarle, ¿cuándo te diste cuenta de que los proyectos cero, los proyectos que han sido el estandarte, ¿no?, de nuestra sociedad, que hemos conseguido demostrar que con esos programas es posible reducir uno de los principales tipos de eventos adversos, que algo los estaba tocando mucho y que las cosas estaban cambiando? No tuvimos que esperar a ver el primer informe del ENVIM, creo que, ¿no?, que debió ser bastante antes. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros nos dimos cuenta, te diste cuenta trabajando y viendo el número de infecciones que teníamos, que dentro del volumen de pacientes que teníamos era superior a lo que se había esperado, ¿no? Y eso ya nos preocupó y nos motivó, y de hecho en junio del 2020 ya el Consejo Asesor ya hace una declaración donde se expresa esta preocupación. Es decir, hay una impresión, que ahora de momento es una impresión, digamos, clínica, no cuantificada, de que nuestros enfermos están padeciendo un número alarmante de infecciones relacionadas con dispositivos. Esa misma declaración ya propuso formar a la gente que se incorporaba en los proyectos cero, y también ya nos habíamos dado cuenta de que no solo por el problema de personal, por el problema de espacio, sino por el propio paciente COVID, que lo que eran las recomendaciones de los proyectos cero no podían aplicarse de forma rutinaria, como habíamos hecho hasta ese momento en cualquier paciente crítico. O sea, que estos pacientes tenían unas características, y luego estaba el tema de entorno y el tema volumen, que hacían muy difícil que pudiésemos aplicar las recomendaciones tal como las estamos aplicando hasta el momento. Y eso también motivó en esa declaración pues, proponerse realizar una adaptación de los proyectos cero expresa a los pacientes COVID, o sea, adaptada a esta situación nueva, ¿no? Que estas recomendaciones salieron como un documento, estas adaptaciones, y son unas adaptaciones que son experiencia personal, porque en ese momento, como digo, no teníamos nada más que lo que vivíamos día a día, y lo que fue pues, el grupo, el consejo asesor, las distintas especialidades que lo forman, pues fuimos elaborando un documento intentando adaptar cada uno de los proyectos
a la situación clínica que estábamos viviendo en nuestras unidades. O sea, el impacto fue ya inicial ya. Y en esa misma declaración también ya nos proponemos que en cuanto podamos, porque eso también impactó bastante el volumen de trabajo y la alteración de los entornos, de los sistemas de información, en la obtención de la información clínica, o sea, en disponer de tasas, ¿no? Como hacíamos hasta el momento, tasas que fuesen fiables, que nos dijesen si eso que estaba pasando o que teníamos impresión de que estaba pasando era real o no. Y eso también fue una propuesta que lo hicimos y aquí agradecer ya públicamente a las unidades que participaron, que no fueron las 192 unidades que participan habitualmente, pero sí que un número suficientemente importante de unidades pues consiguieron introducir pacientes y nos consiguieron dar una foto de lo que realmente estaba pasando en ese primer informe COVID que podéis acceder en la página del ENVIN, que tenéis todos ahí para consultar y que realmente pone en manifiesto que eso que teníamos como impresión era una realidad del día a día en nuestras unidades. Es evidente, ¿no?, de la necesidad de disponer de esos datos, que aunque sea una percepción, al final esa fotografía real, objetiva de lo que estaba ocurriendo, creo que ha ayudado de alguna manera a ver más claro, ¿no?, la importancia de volver a retomar o sobre todo trabajar en aquellos factores que lo habían desencadenado. Luego volveremos a ese proyecto. Santi, el primer informe SEC-COVID y, si no me equivoco, también el segundo, también demuestra en porcentaje, ¿no?, que uno de los principales eventos adversos notificados o percibidos por los profesionales son las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Es un informe que es más genérico, no solo aborda el ámbito de la medicina intensiva, pero por el número de pacientes COVID que había en todo el ámbito sanitario, supongo que se ve ese impacto, ¿no?, en las infecciones. Estuviste hablando, comentabas en la intervención anterior el hecho de que en estos informes, en el primer informe sobre todo, se definen 4 tipos, ¿no?, o modelos de alteración de la seguridad o de impacto en la seguridad. ¿Nos los podrías resumir y especificar a qué se refiere el efecto directo, el efecto... Sí. Sí, lo que tú acabas de decir inicialmente en el SEC-COVID era un proyecto que se hizo basado en encuestas a profesionales en aquel momento, ¿no? Porque sabes que las notificaciones dejaron de funcionar, no estábamos para estar notificando en los sistemas de notificación. Entonces esto se basó a base de encuestas y el tipo de incidente de seguridad, el evento adverso más frecuente que salió allí fueron las infecciones, precisamente. Y ahí era una mezcla polivalente, ¿no? O sea, gente de intensivos, gentes de planta, de urgencias, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos llegó toda esta información, intentamos clasificarla en 4 niveles, ¿no? Y aquí sí que no te sabría dar la cita en estos momentos, porque revisando bibliografías sobre seguridad del paciente en aquel momento, que no había nada, encontramos sí, una observación, un comentario coloquial o verbal en un webinar de alguien que decía, pues justo la clasificación que hicimos, ¿no?, que teníamos de distinguir entre lo que estaba sucediendo por lo que hacíamos en aquel momento directamente para atender una enfermedad, que era el COVID, de situaciones de los errores diagnósticos que estábamos retrasando y demorando o provocando otros tratamientos que conllevaban que el enfermo fuera mal. Y era aquella confusión, si aquello era gripe, si era COVID, si era otra cosa, ¿no? O el caos que se generó cuando las pruebas diagnósticas pues, no tenían la fiabilidad que nosotros esperásemos y tomábamos decisiones. Y luego, esto es lo primero, sería lo directo, pues sería lo que yo hablaba del efecto directo-directo. Luego el efecto directo-indirecto es no saber orientar bien el caso, y luego todos aquellos efectos indirectos causados por las terapias que realizábamos o por las acciones, ¿no? O sea, desde fármacos, como comentaba anteriormente, el manejo de la oxigenoterapia. Hemos de pensar que en muchos centros sanitarios no había suficiente gente capacitada o formada para llevar este tipo de pacientes, ¿no? Porque uno de los dramas que también existía es decir, hemos de localizar una unidad de cuidados intensivos para poder trasladar a un paciente que sabes que en aquel momento te tiene una PAFI, te tiene unos niveles de saturación o un trabajo respiratorio que ves que en cuestión de minutos o pocas horas vas a sufrir, ¿no? Entonces, ese manejo de cómo lo hacíamos, pues muchas veces lo hacíamos de manera incorrecta y con efectos secundarios que yo podía haber generado, incluso algunos, pues quizás probablemente irrecuperables, ¿no?
Y esto es lo que llamamos nosotros efectos indirectos, ¿no? Y luego había lo que llamamos de efectos tardíos. Los efectos tardíos es lo que estamos viendo ahora de los síndromes, prácticamente el síndrome post-COVID, ¿no? Es lo que estábamos viendo, que en aquel momento era una incógnita, que podemos presumir de que sabríamos que pasarían cosas. Se hablaba mucho, recuerdo yo, de la fibrosis pulmonar, ¿no? Lo que estamos haciendo, o lo que está pasando, esta gente va a tener fibrosis pulmonar. Bueno, están teniendo muchísimas cosas y todos conocemos enfermos, incluso compañeros que cogieron COVID y lo han sufrido, los ves que están trabajando contigo y ves las secuelas que esto les ha podido dejar, ¿no? Entonces nosotros optamos por estas clasificaciones, ¿no? Directamente por la atención COVID, indirecto por errores diagnósticos, indirectas por los temas relacionados con las terapias y la incógnita de los riesgos tardíos. Sí que es cierto que entre el primero y el segundo grupo al final podías fusionar no solo, sobre todo cuando hicimos el segundo estudio, ¿no? Porque veías que ya las pruebas diagnósticas, la sensibilidad que tenían había mejorado mucho, que todos habíamos ya aprendido cosas y sabíamos orientar mejor a los enfermos y probablemente la confusión que hubo en marzo, abril de qué es lo que tenía que el paciente, pues ya no ocurría, ¿no? Pero los efectos indirectos han seguido existiendo y ahora muchos de estos probablemente son las causas de los riesgos del síndrome post-COVID que ha ido apareciendo ahora. Muchas gracias. Xavi, ¿nos podrías hacer la fotografía de cómo, sobre todo al principio, impactó en porcentajes o en las tasas, cómo aumentó en los diferentes tipos de infección asociada a dispositivos o en nuestras unidades de cuidados intensivos? Y si especialmente alguna fue más relevante, ha sido más relevante, y por qué crees que ha sido así. Aunque luego te voy a preguntar un poco más sobre los factores, ¿no? Pero esa fotografía de cuánto se ha incrementado o cuánto hemos reducido esa seguridad que teníamos en esos proyectos. Sí, bueno, para que tengas una idea, las tasas de bacteriemia, ITU y neumonía se duplicaron o triplicaron en algunos casos, dependiendo también de hospitales, también afecta tamaño de hospital y tipo de recursos, ¿no? Pero podemos decir que las tres tasas se duplicaron como mínimo y en algún caso se llegaron a triplicar. Y aparte de las tasas de infección, también vimos un incremento de la adquisición, ya sea como colonización o como infección por bacterias multiresistentes, ¿no? Probablemente relacionadas con los espacios que tuvimos que habilitar así deprisa y corriendo, ¿no? Espacios diáfanos, donde la transmisión cruzada es más frecuente. Esto fue en la primera ola. En la primera ola fue cuando más se dispararon las tasas. En las siguientes olas, si miras los informes en BIN COVID, pues las hemos reducido, pero estamos todavía muy por encima de las tasas prepandémicas. Y eso, en ese sentido, quizá preocupa un poco, porque ya el último informe, todavía, el informe de este año pasado, todavía convivían en la población enfermos COVID y no COVID, y tenemos tasas que están por encima todavía de las prepandémicas, y ese efecto no sabemos si es porque todavía había COVID ahí y impactan, y sobre todo en neumonía hemos visto pues, muchas neumonías, ¿no? Porque por el tipo de enfermo ya sabíamos que el distrés respiratorio era un factor de riesgo para tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, y los enfermos pues, tienen un distrés respiratorio todos, o sea, todos los enfermos que ingresan en intensivos, que tenemos que intubar, pues cumplen criterios de distrés y adquieren la neumonía con mucha facilidad. Entonces, como digo, esto es una cosa, y la otra cosa que preocupa, que es que si, aparte del propio enfermo COVID, también se han alterado las dinámicas de cuidados, si se han alterado las rutinas, que eso es una cosa más preocupante, pero cuando desaparezca el COVID, si seguimos haciendo bien las cosas, deberíamos volver a las tasas prepandémicas. Si este año, que Dios espere que pues tengamos ya una población que sea muy poco representativa de enfermo COVID, las tasas no vuelven a lo que era antes, pues tenemos que repensar si realmente nos han cambiado los hábitos, porque parte de los proyectos, del éxito de los proyectos cero, yo creo es que ya se habían digamos, consolidado como la forma de trabajar rutinaria de las unidades, ¿no? O sea, ya la gente pues trabajaba de esa forma porque era lo normal. Entonces, quizá con la pandemia hemos adquirido dinámicas que han roto esta continuidad que hacía que los proyectos estuviesen consolidados, ¿no? Se ha perdido esa cultura de seguridad, el concepto de cómo hacemos las cosas aquí, sí, ¿no? Probablemente. Son muchos factores, ha cambiado entre otras partes,
por otros motivos, ¿no? También una parte de los profesionales que ya están en esas unidades y Exacto. he tenido profesionales que no tienen formación o que no estaban participando en Exacto. los proyectos inicialmente, que seguro. Pero antes cuando pensaba ¿no? en un poco en la dinámica del webinar y quería preguntarte en qué situación estábamos, hasta dónde habíamos llegado a empeorar, ¿no? Que ya vemos que el impacto ha sido importante y si lo habíamos recuperado y me recuerda un poco, creo que es bastante similar al tema de las donaciones que se redujeron de una forma catastrófica, pero que a pesar de que las cosas han cambiado, se sitúan todavía bastante por debajo de a lo que estábamos acostumbrados. Y eso quiere decir que, como tú comentabas, algo ha cambiado en nuestras organizaciones que nos hace no tener todavía esa capacidad, ¿no? De hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Y bueno, ahí podemos entrar más que a debatir, a hablar, ¿no? de qué factores pueden haber llevado a esto y bueno, ahora volveremos a ver si profundizamos en alguno de los factores que pueden y sobre todo luego en lo más importante, en qué vamos a hacer para volver a mejorar e incluso ponernos en una situación todavía de menor riesgo, ¿no?